Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado quitando el sueño, una noticia que ha generado un montón de especulaciones y, francamente, un mar de preguntas. Estamos hablando de esa parejita que nos ha robado el corazón en la pantalla, sí, ya saben a quiénes me refiero, Özge y Serkan. El título del vídeo lo dice todo, y la pregunta es clara, confirmado. ¿Özge y Serkan no terminaron? La verdad revelada aquí. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se dice, lo que se rumorea y, lo más importante, lo que parece ser la verdad detrás de este posible quiebre que ha conmocionado a tantos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias y confirmaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita además, recibirán una notificación cada vez que subamos contenido nuevo, y créanme, tenemos mucho más para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y las exclusivas que tanto les gustan. Así que adelante, pulsen ese botón rojo y unan a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de una posible ruptura entre Özge y Serkan ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los portales de noticias del espectáculo. Y es que, seamos sinceros, esta pareja se ha convertido en una de las favoritas de muchos. Su química en pantalla, su carisma y su aparente complicidad fuera de ella, han hecho que muchos los veamos como la pareja perfecta. Por eso, la idea de que algo pudiera estar mal entre ellos ha caído como un balde de agua fría para muchos de sus seguidores. Hemos visto un montón de mensajes directos, comentarios y preguntas en nuestros vídeos anteriores. Familia, ¿qué pasó con Özge y Serkan? ¿Es cierto que terminaron? Necesito saber la verdad. No puedo creerlo. Y es precisamente por ustedes, por su insistencia y su preocupación, que hemos dedicado este vídeo a investigar a fondo y a traerles la información más fiable posible. No queremos darles datos falsos ni alimentar rumores sin fundamento. Nuestro objetivo es siempre ser transparentes y honestos con ustedes. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es cierto que Özge y Serkan han decidido tomar caminos separados? La respuesta, después de una minuciosa revisión de las fuentes más cercanas y de analizar las últimas publicaciones y declaraciones, es un rotundo no. O al menos, no hay nada confirmado oficialmente que apunte a una ruptura. Respiren hondo, fanáticos de Özge y Serkan. Parece que la historia continúa. Pero claro, esto no significa que no haya habido movimientos o situaciones que hayan llevado a estas especulaciones. Sabemos que en el mundo del espectáculo, la vida privada de los famosos a menudo está bajo el escrutinio público, y pequeños detalles pueden ser magnificados hasta convertirse en grandes noticias. Y en el caso de Özge y Serkan, ha habido varios de esos detalles. Por ejemplo, hemos notado que en las últimas semanas, sus interacciones en redes sociales no han sido tan frecuentes o públicas como solían ser. Antes era común verlos compartiendo fotos juntos, comentando las publicaciones del otro, e incluso haciendo alguna que otra transmisión en vivo. Esta disminución en la visibilidad ha sido uno de los principales detonantes de los rumores de separación. Cuando una pareja que solía compartir mucho de su vida privada de repente se vuelve más reservada, es natural que sus seguidores comiencen a preguntarse si algo ha cambiado. Además, algunos medios han reportado avistamientos de Özge en solitario, o de Serkan en eventos sin la compañía de ella. Si bien esto, de nuevo, es algo completamente normal en la vida de cualquier pareja, en el contexto de las redes sociales y de la atención mediática que generan, puede ser interpretado de muchas maneras. Un no lo vi con ella puede convertirse fácilmente en un no están juntos. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte de la verdad revelada, hemos estado observando con atención. Y lo que hemos encontrado es que, si bien es cierto que las interacciones públicas pueden haber disminuido, esto no necesariamente se traduce en una ruptura. De hecho, existen indicios que sugieren todo lo contrario. Primero, vamos a hablar de las fuentes cercanas. A través de nuestros contactos y de seguir de cerca las noticias del entretenimiento turco, hemos podido obtener información de personas que trabajan de cerca con ambos artistas. Y lo que nos han comunicado es que la relación entre Özge y Serkan se mantiene sólida.
Parece ser que están enfocados en sus proyectos profesionales, y esto a veces implica pasar tiempos separados o tener agendas muy apretadas que dificultan las publicaciones constantes en redes sociales. Piensen en esto, ambos son artistas muy solicitados. Tienen proyectos de actuación, compromisos publicitarios, viajes y un sinfín de actividades que requieren su tiempo y energía. En ocasiones, es posible que necesiten un respiro de la exposición pública o simplemente que su rutina les permita menos tiempo para estar activos en las redes sociales de forma conjunta. Esto no es un reflejo de su relación, sino de sus vidas profesionales. Segundo, hemos analizado las tendencias de las redes sociales. Si bien es posible que no haya tantas fotos juntos últimamente, hemos detectado que cuando se presentan oportunidades, su interacción sigue siendo cálida y afectuosa. Un comentario en una publicación, un me gusta estratégico, o un mensaje privado que luego se filtra de forma casual, pueden ser indicadores de que la conexión sigue ahí. Además, hay que considerar el factor de la privacidad. En una era donde todo parece estar expuesto, muchas parejas famosas optan por proteger su relación de la vorágine mediática. Es posible que Ozge y Serkan hayan decidido ser un poco más discretos con su vida privada, no porque haya problemas, sino precisamente para cuidar lo que tienen y evitar que la presión externa afecte su vínculo. A veces el silencio mediático puede ser una estrategia para preservar la intimidad. Otro punto importante a considerar es la ausencia de declaraciones oficiales de ruptura. Hasta la fecha de este vídeo, ni Ozge ni Serkan, ni sus representantes, han emitido comunicado alguno confirmando una separación. En el mundo del espectáculo, cuando una pareja rompe, es muy común que haya algún tipo de anuncio, ya sea formal o informal, para evitar malentendidos y para poner fin a los rumores. La falta de este tipo de anuncios es un indicio bastante fuerte de que la relación sigue en pie. Y hablando de rumores, es importante mencionar cómo estos se alimentan. Un simple like a una foto de otra persona, un seguir a un nuevo contacto, o una interacción que se interpreta de forma equivocada, puede ser el germen de una gran historia. En el caso de Ozge y Serkan, es muy probable que haya habido pequeños malentendidos o interpretaciones erróneas de sus actividades en línea que han sido magnificadas. Hemos visto también cómo algunos seguidores, quizás por decepción o por querer encontrar una confirmación a sus sospechas, han buscado activamente pruebas de una ruptura. Esto puede llevar a una interpretación sesgada de la información, donde cualquier cosa que no sea una foto romántica pública se considera una prueba de que las cosas van mal. Por el contrario, si analizamos las pocas interacciones que han tenido recientemente, podemos notar un patrón de apoyo mutuo. Por ejemplo, si uno de ellos promociona un nuevo proyecto, el otro suele mostrar su apoyo, aunque sea de forma discreta. Estos gestos, aunque pequeños, son significativos y demuestran que el cariño y el respeto siguen presentes. También hemos intentado contactar con fuentes que suelen estar al tanto de estas situaciones, y la respuesta general ha sido la misma: no hay nada que confirme una ruptura. Se les ve bien, se les ve trabajando en sus proyectos y la relación, según lo que nos llega, es estable. Es fundamental recordar que la vida de una pareja, especialmente una de figuras públicas, tiene sus altibajos, sus momentos de mayor visibilidad y sus momentos de mayor introspección. No podemos esperar que estén constantemente bajo el foco de atención compartiendo cada detalle de su relación. La madurez de una relación a menudo implica saber manejar la exposición mediática y priorizar su bienestar. Entonces, para recapitular y poner las cosas en claro, la respuesta a la pregunta que nos ha tenido a todos en vilo es: no hay confirmación oficial ni indicios sólidos de que Ozge y Serkan hayan terminado. Las especulaciones se basan principalmente en una menor actividad pública conjunta en redes sociales y en la interpretación de ciertos detalles. Sin embargo, las fuentes cercanas y la ausencia de comunicados oficiales apuntan a que su relación se mantiene. Por supuesto, en el mundo del entretenimiento, todo puede cambiar de un día para otro. Pero hasta el momento lo que podemos afirmar con seguridad es que la verdad revelada es que los rumores de ruptura no están confirmados y, de hecho, la evidencia apunta a que siguen juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo y por su constante interés en las noticias de sus artistas favoritos. Sé que a veces la información puede ser confusa y los rumores pueden generar mucha incertidumbre. Nuestro objetivo es siempre traerles la verdad, o al menos, lo más cerca posible de ella. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que habían terminado? ¿Les preocupa su relación?
¿Qué piensan sobre la privacidad de las parejas famosas? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Rosy nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ozge y Serkan y que quizás estén preocupados por esta noticia. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sigamos compartiendo juntos las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.